El vídeo de hoy va a ser quizá un poco, no sé si decirlo así, loco. Y es que no es por la novedad que me estoy tomando un café, que por cierto es la primera vez que me tomo un café mientras grabo, a pesar de que el canal se llama Un Café con el Alma. Pero te quiero compartir una reflexión, una meditación, un insight, llámalo como quieras, que he tenido estos días. Y es que me encontraba meditando sobre un poco el sentido de la vida, que es algo que toda la vida, valga la redundancia, me ha inquietado bastante. Y sobre todo cuando atraviesas ciertos periodos de crisis existencial, como es mi caso nuevamente, entrando en casi los 40 años, pues este tipo de preguntas resuenan una y otra vez y cada vez de forma quizá más profunda o más insistente. Vamos a ver cómo lo explico porque no me gusta prepararme guión para estos vídeos, quiero que sean lo más natural posible. Así que si no consigo explicarme o si al final te parece una puta mierda, pues discúlpame. Cada uno tiene sus limitaciones. La cuestión es lo siguiente. Yo me he leído recientemente, hace 2 días, el libro de la autobiografía de Tolstoy. Tolstoy, para quien no lo sepa, era un escritor famoso de la Rusia, de la antigua Rusia. Creo que estaba más o menos por el 1870 o así. Unos años arriba, unos años abajo. Quiero decir que de esa época. Y en la autobiografía no es lo que ocurrió desde que nació hasta que murió, pues bueno, explicando un poco todo sobre su vida, sino que toma protagonismo desde el principio hasta el final un solo asunto, y es por qué coño estamos aquí, por qué vivimos, por qué hemos venido, cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Esto además conecta bastante con la búsqueda sobre la cábala que tuve y os conté en el vídeo anterior, donde quizá, si no es el principal motivo, uno de los principales es que la cábala teóricamente responde a esa pregunta, ¿no? A través de sus prácticas, de su estudio, etc. Bien, la autobiografía de Tolstoy a mí me ha gustado mucho, lo leer bastante rapidito, o sea, yo me lo he leído en un día el libro. Y no es que me haya tirado 24 horas leyendo, con lo cual te lo lees bastante rápido porque no es muy largo. Pero, como te digo, es un tratado sobre una crisis existencial profunda que Tolstoy experimenta pues prácticamente durante toda la vida. Lo cierto es que al final a mí me ha decepcionado porque no ha sacado ninguna conclusión muy clara. Sí que nos dice, bueno, que quizá el sentido de la vida es encontrar o buscar ese sentido, y que cuando tú no tienes un propósito claro, cuando quizá no conoces con la actividad o con las cosas que tu alma vibra y que te absorben completamente, pues quizá el propósito es buscar el propósito, ¿no? Él al final lo encontró en la espiritualidad, ya que buscó pues por muchos métodos racionales, y al final tristemente, si vamos al racionalismo, pues las teorías o todos los caminos indican que la vida no tiene ningún sentido y que vivir esto es una crueldad. De hecho, el razonamiento, a veces hablo en portugués porque vivo en Brasil. El razonamiento más lógico es que lo mejor es ni pasar por esto. Es decir, Tolstoy experimenta la idea del suicidio durante pues, gran parte de su vida. Justamente porque después de mucho estudio de diferentes autores, de incluso autores intelectuales, autores espirituales, como puede ser de Schopenhauer a Salomón, el rey Salomón, pues llegan a esta conclusión, ¿no? Incluso Buda también habla sobre él. Así que en esa búsqueda, a pesar de llegar a esas conclusiones, él siente que hay algo más y se va hacia el mundo espiritual, del cual se salió cuando era joven, porque no tenía ningún sentido para él. En Rusia, digamos que lo que reinaba era la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, y para él no tenía ningún sentido. Al principio, después de volvió, digamos que no por la alta esfera, él pertenecía a la alta esfera, pero él no volvió por la alta esfera,
Cuando digo esto es la crème de la crème, la nata de la sociedad, intelectuales, nobleza, etcétera, sino que volvió fijándose en la baja esfera, es decir, en los pobres, en los trabajadores, en la clase obrera, donde ellos sí que actuaban de acuerdo con lo que creían. Y la alta esfera era todo lo contrario. Decían que creían en eso, pero no se comportaban como verdaderos cristianos, por así decirlo. Y él se apasionó por esa vida de, digamos, los más pobres o los más desfavorecidos y volvió a creer. Lo que pasa que nunca hizo o nunca tuvo sentido para él todos los rituales y toda la burocracia y logística, por así decirlo, de la iglesia ortodoxa y de ninguna iglesia. Y bueno, esto es una conclusión a la que yo he llegado hace mucho y creo que muchas personas llegan, que el problema no es la religión en sí, sino la institución por detrás que compone la religión y al final las personas, ¿no? Y cómo interpretan las cosas y cómo quieren llevar las cosas a cabo. Se queda en esto. Después ha hecho otro libro en el que habla más de toda esa parte de la teología. Me gustaría leerlo, lo tengo en la lista, no me lo he comprado todavía, no lo he leído, así que no lo puedo decir, no sé qué conclusiones llega. Y creo que el título es Investigación sobre una teología dogmática. No lo sé. Bien, la cuestión es que yo estaba un poco con esperanzas de que me diese alguna pista y me quedé un poco decepcionado, pero bueno, es un libro que me dejó pensando. Y meditando, pensando, reflexionando sobre este asunto, pues digamos que he tenido unos insights, unas revelaciones, no lo quiero hacer más místico y esotérico de lo que es, pero yo creo que las personas que no encontramos el sentido de la vida y digamos nuestro propósito y la actividad por la que nuestra alma vibra, es porque tenemos miedo. Miedo que en la mayor parte de los casos ha sido programado por la sociedad y el momento sociocultural en el que hemos nacido y ha sido alimentado por varias experiencias y del que no hemos conseguido librarnos. Miedo a mostrarnos como somos, miedo a ser juzgados, miedo a arriesgarse, miedo a creer. Y reflexionando justamente sobre la fe también he llegado a otra conclusión. Y por lo menos en mi experiencia, la fe, yo creo que de alguna forma siempre la he buscado en el intelecto, aquí. Y yo creo que ese ha sido un error, porque creo que la fe no está aquí. La fe creo que está aquí. Creo que está en el corazón. Con lo cual, lo que te quiero decir con todo este video, y es que no te voy a traer una conclusión definitiva en el sentido de decir, oye, mira, esto es lo que he experimentado, funciona, el camino es por aquí, pero sí he encontrado quizá una nueva dirección. Y esa nueva dirección es, primero, acabar con los miedos, los cuales son muchos y de muchas formas y muchas caras. Digamos que serían nuestros demonios, por así decirlo. Llámalos como quieras, incluso si los quieres ver como entidades aparte o como rasgos psicológicos o como arquetipos, como tú quieras. Pero esa famosa frase que tienen en varias películas sobre exorcismos y demonios, incluso en la Biblia, creo, que siempre el demonio en sí dice somos legión, pues es verdad, son así, son legión. Nuestros miedos son legión, son una legión. Algunos quizá se pueden ver mucho más claramente, otros quizá son mucho más sutiles, como por ejemplo la autocomplacencia, el victimismo, el decir pobrecito de mí o pobrecita de mí y otro tipo de cosas. Y yo creo que como nuestro corazón está de alguna forma cubierto por todos esos miedos, no podemos ver lo que hay dentro, no podemos conectar con nuestro alma. Y obviamente tampoco podemos experimentar la fe. Y cuando digo la fe, no me refiero a una fe en una religión concretamente o en un camino espiritual, sino la fe en la vida. Porque creo que la vida al final es Dios y Dios es la vida. Si eres ateo o agnóstico, quien está viendo este video, te pido que no sé, que no lo veas como una entidad también Dios, sino la vida en sí.
llamémoslo una energía, el universo, el cosmos, yo qué sé, no lo sé, lo que quieras, lo que te ayude. Pero la cuestión es que como nuestro corazón está nublado y está oculto por todos esos miedos, pues no podemos tener fe y no podemos conectar con quien realmente somos y encontrar ese sentido. Con lo cual, mi determinación ahora, y después de haber llegado a esa conclusión, la cual no sé si es cierta, yo te la estoy compartiendo simplemente porque si esto te puede inspirar, pues genial, y si no, pues oye, pasa a lo siguiente. Pero la conclusión a la que he llegado ha sido esa, y quizá no, seguro, mi camino ahora va a ser trabajar estos miedos y librarme de ellos, porque creo que como el 99% de las personas tengo muchos y experimento muchos, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? No lo sé exactamente. Obviamente creo que la forma de experimentar un miedo es desafiarlo. Y la forma de desafiarlo es enfrentarse a él. Si yo qué sé, si tienes miedo de hablar en público, pues te tienes que exponer a hablar en público. Claro que creo que la exposición y cuando te enfrentas a un miedo tiene que ser algo progresivo. Si por ejemplo la gente que tiene miedo a las arañas, ¿no? Aracnofobia, no te puedes poner delante de una tarántula de repente. Comienza por una pequeñita. Incluso no comiences por una de verdad, comienza por un dibujo. Yo tengo una persona que conocí que tenía miedo a las arañas y empezó a enfrentarlo así. Hacía pequeños dibujitos de araña y los pegaba por partes de la casa hasta que se acostumbró y después comenzó con arañas pequeñitas y así, ¿no? Entonces creo que los miedos tienen que ser enfrentados así. Pero sobre todo creo que hay que mirarlo a los ojos. Una de las cosas que yo experimento muchas veces en diferentes etapas de mi vida, y ahora por ejemplo está muy fuerte, digamos que es un vacío interior muy grande, ¿no? Y cuando tenemos un sentimiento que es difícil y no nos gusta, creo que lo normal es luchar contra él o huir de él. Y justamente la última vez que lo experimenté y después de haber llegado a esta conclusión dije, mira, ni voy a luchar ni voy a huir, te voy a mirar a la cara, a los ojos. Y curiosamente comenzó a desaparecer en el momento que lo estaba experimentando, ¿vale? No quiero decir que lo he trascendido y nunca más lo voy a experimentar. Y entonces comencé a tener otros sentimientos o otros miedos y comencé a hacer la misma cosa, mirarlo a los ojos. Y todos comenzaron a disminuirse, a desaparecer. Pero aparecieron otros, más sutiles, como la autocomplacencia, el pobrecito de mí, etc. Y también los empecé a mirar a los ojos y los empecé a desvendarlos, porque, como digo, son muy sutiles algunos de ellos. Y comenzaron a hacerse pequeñitos. Creo que esta es la mejor forma, sobre todo para estas cuestiones así más interiores, porque tener miedo a una araña pues es algo externo, pero los sentimientos interiores pues es complicado. No es tan fácil, ¿no? Es mucho más etéreo, más abstracto. Creo que esto quizás sea la mejor forma, ¿no? Y esto además es algo que viene reforzado por varias corrientes o caminos espirituales, incluso técnicas como el mindfulness, etc. El observar, simplemente observar. Observar sin juzgar, a pesar de que a veces es difícil, porque yo cuando comencé a ver a estos miedos los juzgué en el sentido de insultarlos incluso. Comencé a sentir mucha rabia de ellos. Pero simplemente el hecho de observarlos. Y esto, como te digo, lo he leído muchas veces, de primero observar las cosas y cuando tú las observas comienzan a desaparecer. Porque a lo que te resistes, persiste. Y a lo que observas y aceptas, lo integras. Así que bueno, esta es la conclusión a lo que llego. No sé cuánto tiempo llevo ya casi 15 minutos. No me quiero enrollar más porque no quiero hacer estos vídeos largos. Pero este es el camino que voy a tomar. No sé hasta qué punto lo conseguiré, porque al final este tipo de cosas son complejas. Enfrentar miedos y este tipo de cosas que llevamos cargando durante toda la vida, pues sé que no es fácil y sé que puede costar bastante y que caemos en los viejos hábitos o en los malos hábitos que nos han arrastrado toda la vida y no nos damos cuenta, muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, pero este es el camino que yo voy a tomar. Así que solo quería compartirlo, como te digo, para ver si esto puede inspirarte de alguna forma y puede ayudarte. Y si lo consigo, genial, y si no lo consigo, pues oye, no sé, por lo menos has visto otro punto de vista si no lo conocías, y siempre es bueno poder aprender. Así que nada, espero que de alguna forma todo esto te haya gustado y nos vemos en la próxima.